Estaba pensando en las noticias que últimamente están ocupando el corazón de la humanidad. Tenemos noticias, por ejemplo, de una guerra entre Ucrania y Rusia. Y se dice que todo ello tendrá, por supuesto, efectos secundarios en toda la humanidad. De hecho, ya los está teniendo en la economía y otros ambientes de relaciones. Hay noticias difíciles, como aquella que nos dice que el dólar está a punto de tocar el techo de los 5,000 pesos. Y eso hace que también hayan unas repercusiones económicas. Por ejemplo, todos los insumos para huevos, es decir, para la crianza de las gallinas, para la leche, todo ello se tiene una reserva de 4 meses. En otras palabras, la subida del dólar hoy, en 4 meses la vamos a sentir comprando huevos. Esos son efectos que nosotros estamos teniendo. Se habla de la inseguridad, se habla de el atentado contra la democracia en los países. Estamos viendo los antivalores en medio de la sociedad. Y todo lo que hoy se está dando, necesitamos saber cómo interpretarlo y cómo enfrentarlo. De otra manera, ello va a hacer que estemos atrapados por el pánico, por los temores, por la ansiedad, por la zozobra. ¿Cuántas personas pasando la pandemia estuvieron en crisis precisamente en su vida emocional, con incertidumbre, muchos temores, mucha angustia? Entonces uno habla, y es que mire lo que dice esta noticia, pero fulano de tal lo dijo. Y sabemos que las noticias también son amarillistas, pero la gente se deja atrapar dolorosamente por todo eso. Y hay como rumores, como incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y en medio de ello he escuchado gente diciendo, ¿para dónde nos vamos? La gente que dice, nos vamos para Estados Unidos. ¿Y usted sí sabía que hay gente en Estados Unidos que está regresando a Colombia? La gente no sabe ni para dónde agarrar. Para Europa, para África, para Latinoamérica, Norteamérica. A ver, ¿para dónde agarramos que no haya crisis? Esa es una situación impresionante que hay. Y escucho a algunos decir, pastor, pero en medio de esa crisis, ¿para qué tener hijos? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis nietos? Angustias, desespero, incertidumbre en medio de todo ello. No en vano las noticias apuntan a decir que para el año 2030 las enfermedades mentales serán las que estén en auge. Pero yo creo que para el pueblo de Dios habrá perfecta paz del Espíritu Santo de Dios. Augusto Cury, un gran escritor, psiquiatra, escribió un libro antes de que sucediera precisamente lo de la pandemia, y el libro se llama Ansiedad, pandemia del siglo XXI. Mire cómo la gente está ahí. ¿Sabe por qué? Porque la gente está buscando su seguridad en la economía, en la hacienda, en su trabajo. Y como todo eso se mueve, como todo eso es relativo, entonces la seguridad de la persona, del individuo, de la familia se está moviendo constantemente. Por eso, una breve reflexión que quiero dejar en su corazón la he titulado Fe en medio del caos. Diga conmigo, fe en medio del caos. Y hay un pasaje en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 10 al 17. Permítame leerle en la nueva versión internacional. Le voy a leer ahí, por favor, téngame paciencia. Este pasaje, mientras usted busca, es el apóstol Pablo, el veterano, el abuelo, el adulto mayor, el hombre de la experiencia, dejándole un consejo a su hijo Timoteo, un tierno ministro de la segunda generación precisamente de ministros,
Y mire lo que le está diciendo para enfrentar precisamente los desafíos. Le dice: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soportaré, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados, farsantes, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Consideremos en esta mañana la manera en que los hijos de Dios debemos enfrentar cualquier crisis que se presente en medio de la humanidad. Cómo lo enseñó Pablo a su hijo Timoteo y cómo debemos afirmarlo en el corazón nosotros esta mañana. Lo primero que le está diciendo y le está describiendo Pablo a su hijo Timoteo es que hay un mundo al revés. Hay un mundo al revés. ¿Sabía que uno de los pensamientos que nosotros tenemos, y es una forma que se habla, es: oiga, cuando yo era joven no había tanta maldad, no se veían tantas cosas tan difíciles? Y a veces podemos interpretar que el tiempo pasado era mejor y que ahora la situación es más difícil. Pero la realidad que nos deja ver la historia y el registro bíblico es que cada generación ha tenido que enfrentar sus propios pecados, sus propios desafíos, sus propios retos, pero que también cada generación ha tenido sus propias oportunidades de parte de Dios. Mire, Éfeso, estamos hablando de 2000 años antes, y Éfeso, esa gran metrópoli que fue fundada en el siglo XI antes de Cristo, era un centro de comercio, era un centro muy famoso en medio del mundo de aquel entonces, pero también era un lugar de maldad, era lugar del pecado, era lugar de la idolatría. Recordemos que esta era la ciudad guardiana del templo de la gran diosa Diana. Imagínense un templo que estaba guardado por 1000 prostitutas. Se hacía culto a la maldad, se hacía culto al sexo desordenado. Es decir, que había una tremenda perversión. Nosotros no tenemos en esa ciudad un templo donde 1000 prostitutas lo cuiden. ¿Qué tal que sucediera eso? Diríamos: mire, estamos llegando al colmo, a la situación más difícil. Y eso se estaba viviendo precisamente en ese lugar. Le estaba diciendo: hay un mundo al revés. Por eso el capítulo 3 viene hablando de los hombres perversos, de los hombres malos, de los hombres que se deleitan en el pecado, en mutilar a la gente, en el narcotráfico, en violar a los niños, que se deleitan en toda clase de bajeza. Eso lo está diciendo. Hay un mundo de maldad. Y eso nos tiene que llevar a recordar precisamente algunas de las historias de nuestros pueblos. Usted y yo aprendimos y sabemos que la historia registra que dolorosamente nuestros pueblos fueron colonizados desde la idolatría. Cuando llegaron los españoles, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde llegaron misioneros, doblaron sus rodillas, levantaron sus manos en alto, profetizaron sobre esta tierra que sería tierra de avivamiento, tierra de bendición. No sucedió lo mismo con nuestra tierra. Se trajo la idolatría,
se violaban las indígenas, se robaron el oro, había injusticia. Empiezan a estar los mestizos, no sabían si estar orgullosos de tener un padre español, pero también avergonzados quizás de una madre indígena, y al fin y al cabo nunca fueron reconocidos. Una confusión, desde ahí viene la grieta en lo que tiene que ver también con el núcleo familiar. Un deterioro de la sociedad. Y eso se deja ver aún en pueblos hasta el día de hoy. Nosotros tuvimos la gran bendición y la oportunidad de fundar una iglesia y aún entregarla ya al Distrito Occidente de las Asambleas de Dios, una linda iglesia en un municipio llamado La Virginia. ¿Y sabe por qué ese municipio se llama La Virginia? Porque hace unos años atrás, en Pereira, muchos hombres de ese lugar que no tenían al Señor en su corazón, ellos armaban programa y decían: vamos a ir donde Virginia. Virginia era una señora que vivía a unos 40 minutos de Pereira, y la mujer hizo de su casa, que estaba en un campo, un lugar de perdición, un lugar de prostitución, un lugar de maldad. Y los hombres se iban donde Virginia a vivir una vida pecaminosa, desenfrenada. Y dolorosamente, alrededor de un prostíbulo se fundó un pueblo. La historia no es linda. Y lo que nos han contado cuando nosotros hemos ido, y quienes están allá y hemos hecho la obra, que dolorosamente en ese municipio se consiguen prostitutas desde los 7 años. Mire cómo queda una atadura, queda una maldad. Hay una maldición en una tierra así. Mire lo interesante. Eso es un desafío que nosotros estamos teniendo. El desafío que tenemos también a través de la persecución. Pablo dice que sufrió persecución. Y hoy estamos viviendo una seria persecución que se ha metido como un sofisma, y por eso no la estamos detectando. No hay un revólver en la cabeza. No nos tienen con una metralleta frente a la pared para decirnos que si somos cristianos nos van a matar. Pero tenemos contacto con personas en lugares importantes de la educación de Colombia, personas que están inmersos en lo que tiene que ver en la legislación de la familia. Todo lo que se está creando es en contra de la familia, en contra de la iglesia. Interesante lo que está pasando. Entonces hay una persecución a través de esos antivalores, una agenda mundial apoyada por leyes que aprueban toda la maldad. Entonces, cuando uno mira todo eso, mire cómo Pablo hace consciente a Timoteo de que hay un mundo al revés. Hay un mundo al revés. ¿Sabe que la palabra del Señor ya nos había dicho esto? La palabra de Dios ya nos había anunciado que cada día los hombres serán amadores de sí mismos, de que el amor de muchos se enfriarán, de que se levantarán los padres contra los hijos contra los padres, perdón, de que habrá maldad, insensibilidad en su corazón. La Biblia lo dice. Y yo creo que entre muchas razones, para que no nos apeguemos a este mundo y sepamos que nuestra esperanza está en la vida eterna con Cristo Jesús. Ahora, así como sucedió allá, Pablo nos quiere inspirar, o el Señor a través de lo que Pablo escribe, para saber que la esperanza de ese mundo al revés, que era Éfeso, fue establecer una iglesia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La mejor manera de hacer guerra espiritual es estableciendo iglesia. Dígame a eso. Es estableciendo iglesia. Entonces uno ve ejemplos como lo que sucedió años atrás en el país de Uganda, sumido por la brujería, sumido por la maldad, pero se levantó la iglesia clamando en los campos, pasaban noches gimiendo delante de la presencia del Señor, y la iglesia ocupó su lugar y Dios sanó la tierra de Uganda. ¿Sabe que a veces nosotros nos quedamos repitiendo el mismo discurso de aquellos que no tienen al Señor en el corazón?
¿Cómo está Colombia? No, eso Colombia, eso está mal, eso estamos pero graves. Y así hablan algunos cristianos. No, eso no sé para dónde vamos. No, como vamos, hemos dicho, qué angustia, ¿qué será de nuestra vida? Nosotros los hijos de Dios no estamos para hablar igual que aquellos a quienes no les ha resplandecido la luz de Cristo. Nuestro lenguaje tiene que saber, tiene que evidenciar que tenemos fe en Cristo Jesús, aún en medio del caos. Entonces, tenemos nosotros la oportunidad de sanar a Colombia, de bendecir a Colombia. Cada vez que abrimos un grupo de vida, cada vez que establecemos una iglesia, cada vez que yo voy por la tierra y voy orando. Ayer por la mañana tuve la oportunidad de estar en una linda iglesia del norte de este país ministrando la palabra. Tomé mi vehículo, salí de la casa. Me gusta ir en el vehículo en esos tiempos para orar. Y desde que salí de mi casa hasta que llegué al norte, en un trancón, todo el tiempo orando por Colombia. Orando por el gobierno, orando por los ministros, orando por los médicos, orando por las fuerzas militares, orando por el que está en una clínica. Porque comprendo que yo soy un agente de Dios, no para quejarme de Colombia, sino para bendecir la nación. Yo he sido llamado a sanar a Colombia. Y si acaso usted ha sido atrapado por el temor, la ansiedad y la duda, y tiene un discurso desalentador, no está cumpliendo el propósito por el cual el Señor se cruzó por su camino. Usted y yo somos la esperanza de este país. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros podemos sanar la tierra. Nosotros podemos tener una palabra de paz donde hay guerra, de certeza donde hay incertidumbre, de sanidad donde hay enfermedad, de consuelo donde hay desesperanza. Somos portadores de las buenas nuevas de salvación. Así que primero le deja ver un mundo al revés, pero lo segundo, hay un desafío inquebrantable. Mire cómo Pablo le está hablando en esta carta desde la cárcel, sus últimas palabras, y hay un desafío. Y el desafío es, le está diciendo en el versículo 14, pero tú permanece. Y esa palabra tiene fuerza, permanece. Se da cuenta, y es lo que esperamos nosotros de nuestros abuelos, con el respeto de sus años, que ustedes también puedan hablar como habló Timoteo. Ha seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Yo pido al Señor que cada abuelo sea una inspiración para las nuevas generaciones de cómo se persevera en la vida cristiana, cómo se permanece a pesar de las circunstancias adversas. Pero esta es una enseñanza buena para las nuevas generaciones. ¿Sabe por qué? Porque el nuevo sistema de vida nos quiere enseñar, le quiere enseñar a las nuevas generaciones no al sufrimiento, no al sacrificio, no al esfuerzo. Por eso se está haciendo un culto a las emociones, al sentir de las personas. Entonces, si yo no siento estudiar, no sigo estudiando. Si no siento respetar a tal persona, no la respeto. Si no siento continuar con el matrimonio, pues acabo con él, porque no siento. Y no me voy a complicar la vida. ¿Para qué hacer cosas? Yo no me voy a matar por otro, no voy a ser bobo. Pero ¿sabe que la vida implica sufrimiento? Y el sufrimiento es el que lleva a la madurez. Si usted quiere correr y huir del sufrimiento, nunca va a madurar. El paquete es completo. Y en el perseverar siempre va a haber sufrimiento. En la vida cristiana va a haber sufrimiento. Pero el Señor dice a Timoteo a través de Pablo, tú permanece. El desafío es permanece en el llamado de la vida cristiana. Si usted tiene el concepto que la vida cristiana es una vida que lo lleva a vivir solo en un sofisma de alegría
Y que si usted llega a sufrir, entonces Dios se le perdió. ¿En dónde está Dios? Dios, ¿por qué permitió eso? Déjeme decirle que nosotros los hijos de Dios también pasamos por momentos de sufrimiento. El Señor en su palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos y alegraos por cuanto sois participantes de los mismos sufrimientos que van padeciendo vuestros hermanos en todo el mundo. La vida implica sufrimiento, y el ser cristiano no nos exime de sufrimiento, no nos va a eximir. La semana pasada estábamos despidiendo a un pastor, amigo nuestro. Nos fuimos el martes de la semana pasada hasta Fusagasugá. Visitamos al hermano, oramos por él, cantamos, le ministramos la palabra, lo hicimos reír el día martes, y el día miércoles partió con el Señor. Un gran pastor, 55 años de edad. No hay un rótulo que diga: a los cristianos nunca les va a dar cáncer, los cristianos nunca van a llorar, los cristianos nunca van a sufrir. Ese eslogan mentiroso, pare de sufrir, es un paquete raro que quieren meter. Ese no es el de la vida cristiana. Entonces está diciendo: permanece, porque hay que permanecer a pesar de las adversidades y los desafíos. No, yo no sigo cristiano porque Dios no me dio para el arriendo este mes, entonces yo ya no quiero ser cristiano. Eso es inmadurez. No siga a Dios por canjearle milagritos. No siga a Dios pretendiendo manipularle para que Él dé las cositas que necesita. Sigamos a Dios porque reconocemos que su sangre que fue vertida en la cruz del Calvario nos limpió de toda maldad, y en Él tenemos la vida eterna. Lo seguimos con motivaciones correctas. Y le está diciendo que el desafío es no olvidar de quienes han aprendido. Timoteo había aprendido de la abuela Loida, de la mamá Eunice, de su padre espiritual Pablo. Qué bonito. Y dignificamos una vez más a los abuelos. Ustedes siguen cumpliendo una tarea importante. Honramos su testimonio. Admiramos su perseverancia en la vida cristiana. Sigan abriendo su boca con una palabra de consejo para las nuevas generaciones. No dejen de orar por nosotros. No dejen de orar por nosotros. Y pídanle, con respeto les hablo, con todo respeto. Y yo ya voy para allá. Que el Señor nos dé gracia para ser abuelos que amemos y podamos conectar con las nuevas generaciones. Nunca un abuelo chocho ni cansón. Como cuando uno era niño y habían diáconos en la iglesia, que uno iba por ahí, eso lo regañaban, a uno le daba miedo el diácono y casi que lo pellizcaban. ¡Quédese quieto! Amemos a los muchachos. Con los chicos niños de la iglesia, yo me he tirado aquí al piso a jugar. Yo tengo niños de la iglesia, amigos, hablo con ellos, me aman. Yo quiero conectar con ellos porque quiero inspirarlos en el respeto y en la honra que merecen, pero que yo pueda jugar con ellos y también orar y dar consejo a la nueva generación. Qué lindo que conectemos con ellos. El desafío también estaba en permanecer en las sagradas escrituras, aquellas que había aprendido desde la niñez. Y alabamos a Dios por la pastoral de la niñez de este ministerio. Oiga, no lo vi convencido, yo creo que no. Alabamos a Dios por la pastoral a la niñez de este ministerio. Aquí se trabaja día y noche por sembrarle la palabra a los niños, a las nuevas generaciones. ¿Sabe? La palabra no pasa de moda. La palabra no se desactualiza. La palabra no se queda pequeña ante los desafíos de la humanidad. Sécase ya la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, cielo y tierra pasará. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra responde
a los desafíos de todos los tiempos. Y mire cómo le dice que se deje impactar por la palabra. Se me está yendo el tiempo y le voy a decir esto rápido. Se da cuenta que el texto dice que toda la escritura es inspirada por Dios, diga toda. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Mire lo interesante. La palabra enseña, diga conmigo, la palabra enseña. ¿Sabe qué es enseñar aquí? Enseñar es fundamento doctrinal. Entonces la palabra nos da fundamento doctrinal. Déjeme decírselo con respeto, mucho creyente no tiene buen fundamento doctrinal. Yo he preguntado, ¿la salvación se pierde, sí o no? ¿Cuántos dicen la salvación se pierde? Levante la mano. Baje la mano. ¿Cuántos dicen no se pierde? Y los demás se quedan elegantes, confundidos. Dicen algunos como Adán en el día de la madre. ¿Se da cuenta que a veces no sabemos ni qué responder? Una persona puede perder su salvación. Ay, sí dicen todos, claro. Ay, pues claro. Porque ahora sí dicen claro. Preguntas que he hecho. ¿Es verdad que cada creyente tiene su propio ángel, sí o no? ¿Cuántos dicen que no? ¿Y cuántos dicen que sí? Mire, eso no es verdad. Eso es de la angelología según la nueva era. ¿Cuántas preguntas doctrinales a veces no sabemos cómo responder? Necesitamos permitir que la palabra nos enseñe a tener buen fundamento doctrinal. ¿Buen qué? Buen fundamento doctrinal. Que cuando todo se acabe, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Es aquí en una nueva tierra o es en otro planeta? A veces algunos no saben ni dónde es que la van a pasar. Muchas preguntas que no sabemos responder. Necesitamos menos televisor, menos Facebook y más palabra del Señor. El centro de entrenamiento bíblico nos espera. Hay que aprender a estudiar. Hay que saber la doctrina. Dice que la palabra redarguye. Y la palabra redarguir en el original habla de certeza, convicción para hacer defensa de la fe. ¿Cuántas veces estamos en un escenario de la familia, trabajo, etcétera, y hay personas hablando basura, errores doctrinales, hablando cosas que no son, y nosotros nos quedamos callados? Pastor, es que hay que ser prudente. Es que en la empresa no hay que hablar. Hay que ser prudente. ¿Prudente o cobardes? ¿Prudente o temerosos? ¿Cuántas veces en las mismas familias hablan cosas que no son correctas? Y no tenemos la palabra que irrumpe en medio del error y del desaliento y de la incertidumbre. No tenemos la palabra esperanza. Y usted y yo somos la boca de Dios. Como le dijo el Señor a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y si la boca de Dios calla, las piedras hablarán. Somos nosotros los que debemos hablar. Entonces debemos dejarnos redarguir hasta que haya certeza, convicción para hacer defensa de la fe. Dice que la palabra corrige, es decir, nos hace volver al camino, hace caer en cuenta del error. Algunos en su devocional: Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz. Y el Señor le habla a través del pastor, un líder que lo exhorta. Ay, ese pastor, ¿cómo me habló? Yo me voy de esa iglesia. ¿Para qué le pide a Dios que le hable? ¿Usted cree que Dios es un Dios caprichoso que le dice solo, ay, tan bonito, tan querido, y no lo corrige? La Biblia dice que Dios, como el buen padre, también disciplina y también corrige. Lo que pasa es que a veces somos caprichosos y no nos gusta. Ay, yo me voy de esa iglesia porque es que lo que me dijeron, uy, eso el pastor echa indirecta de ese púlpito. Pues menos mal que lo que se predica tiene que ver con su vida. Sería lamentable que usted viniera y dijera, nada de lo que predican tiene que ver conmigo. Qué bueno que tiene que ver con usted. Y si usted quiere ser un creyente maduro, sepa que también tiene que ser corregido.
tiene que ser formado. Y si usted viene de un mundo que dice que usted hace con su vida lo que quiere y que a usted no lo manda nadie, quiero decirle que la vida cristiana no es así. Porque aquí manda Jesús, aquí manda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que hay que hacer cambios en la economía, en la manera en que nos tratamos en la familia, que hay que dejar ese orgullo, esa susceptibilidad, esa altanería. Necesitamos permitir que la palabra nos corrija. ¿Quiere que Dios lo corrija o no? Señor, yo quiero ser como tú. Bueno, déjate procesar. La palabra del Señor instruye. Y la palabra instruir aquí es la capacidad sobrenatural. Escúcheme. La capacidad sobrenatural para tener una filosofía de vida desde la perspectiva divina. Es decir, ver la vida desde la óptica de Dios. Un ejemplo, le decía de los hijos. ¿Para qué tener hijos en esta época? ¿Para qué tener nietos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? Así habla al que no le ha resplandecido la luz de Cristo. ¿Qué tal que así hubieran pensado los papás de Noé? Ay, no, mi amor, mejor planifiquemos, no tengamos ese chino, mejor abortémoslo, porque ¿qué va a pasar con ese chino en medio de un mundo de maldad? Pero los papás de Noé creyeron que su hijo sería un instrumento de Dios, de salvación y de esperanza. Noé nació en una época corrupta, y así podemos ver muchos personajes, pero ¿sabe? Nacieron para ser instrumento en la mano de Dios y traer esperanza en medio de un mundo perdido. Yo estoy plenamente seguro que sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos, en las manos de Dios, serán tremendos instrumentos de bendición que el Señor va a usar para llevar paz, para llevar esperanza, para llevar confianza en el nombre de Jesucristo. No serán atrapados ni por la ansiedad, no serán atrapados por la depresión, no serán atrapados por los males de este mundo, sino que ellos, como Daniel, también en un mundo perverso de Babilonia, nuestra descendencia tendrá espíritu superior de parte del Señor. Y ellos marcarán la diferencia. Y lo creo, que no le faltará el pan, no le faltará la bendición. Y son el remanente, y lo he dicho desde este púlpito, son el remanente que Dios usará. Será la iglesia del Señor hasta que Cristo venga por segunda vez. Ellos serán de bendición en el nombre de Jesús. Mira a sus hijos a través de las promesas de Dios. Todos los hijos serán enseñados por Jehová. El Señor abrirá camino de bendición para sus hijos. El Señor será el pastor de nuestros hijos y nada le faltará. El Señor hará con ellos señal para bien. Tome el Salmo 86, 17 y dígalo para su descendencia: haz conmigo señal para bien, y véanlo los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Entonces necesitamos aprender a tener fe en medio del caos. Al fin y al cabo, cuando Jesús vino para entregar su vida por nosotros y derramar su sangre, vino en medio de un mundo podrido, en un mundo corrupto, de una religión contaminada, de clases sociales desiguales, de gobiernos injustos. Y en medio de ese mundo vino el Salvador para traer esperanza a la humanidad. Coloquémonos en pie, por favor. No hable como otros hablan. No se coma todo el cuento de las redes sociales. Sigo aterrado. La gente cree, llama a las redes sociales que la palabra. Pastor, es que yo leí las noticias, que lo dice Facebook. Me importa un bledo. Yo quiero creer lo que dice la palabra del Señor. Usted ya sabe. Y lástima que no tenga aquí la estadística real, y no quiero inventar. Pero la estadística salta de las noticias mentirosas a través de las redes sociales, que la gente se traga el sapo entero y se pone como un loro a repetirlas. Y son mentiras. Y son mentiras. En cambio, la palabra del Señor es verdad. Es la verdad, la que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Una oración rápido.
que quiero hacer en este momento. Quiero hablar con los amigos que hoy nos acompañan por primera vez. El liderazgo está conmigo. Usted que vino por primera vez, quizá no había de una iglesia cristiana, no sé, pero si usted hoy reconoce que necesita a Cristo Jesús en su vida como su Señor y Salvador, y dice: yo determino hoy entregar mi vida a Cristo Jesús. Si usted dice: yo anhelo entregarle mi vida a Cristo Jesús, ahí donde está, por favor, levante su mano derecha. Usted que vino por primera o segunda vez, Dios lo bendiga, Dios le bendiga. Por favor, liderazgo rápido conmigo. Yo no lo tengo que decir los domingos. Acérquese a esa persona. Allí alguien levantó su mano. Allí hay un señor que levantó su mano también. Allí hay una familia. ¿Alguien más? Levante su mano, por favor. Si usted dice: yo necesito a Jesús en mi vida. Ahí hay un líder, ahí hay alguien con usted. Y voy a invitar a la iglesia que nos acompañe a hacer esta oración. Dígale estas palabras, usted que levantó su mano en voz alta. Dígale: amado Dios, hoy vengo delante de tu presencia para reconocer a Jesucristo como el Señor y el dueño de mi vida. Yo te pido perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Hoy me arrepiento de todo aquello que hice que te ofendió. Hoy determino dejar de vivir a mi manera para vivir conforme a tu palabra. Te entrego todo mi ser. Espíritu Santo, enséñame a conocer a Cristo, a amarlo, a seguirlo y a servirle con todo mi corazón. Y así como Timoteo, ayúdame a permanecer contigo hasta que tú me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Señor, oramos por estas vidas, los líderes que están ahí. Padre, bendecimos a este hombre, bendecimos a esta mujer. Creemos que a buena hora tú te has cruzado por el camino de ellos, como un día lo hiciste con nosotros, y que hoy sus vidas se parten en dos. Atrás queda el fracaso, el pecado, la incertidumbre, una vida de temor y ansiedad, y hoy comienza una vida de propósito y de esperanza en Cristo Jesús. Y si alguien a través de las redes sociales hizo esta misma oración, le bendecimos donde se encuentra, en el nombre de Jesús. Como hay un líder a su lado, no es una obligación, pero allí en la puerta alguien tiene una paleta levantada. Queremos atenderlos y dejar un detalle. Líder, invita a aquella persona para ir y acompáñele en ese lugar, en el nombre de Jesús. Seguimos orando. Mientras ellos van allí para ser atendidos, quiero hacer una oración con mucha sinceridad. Si hay alguien que reconoce que se ha dejado atrapar por la ansiedad, por el temor, por el miedo, usted dejó de ver a sus hijos con alegría, a sus nietos, y lo ve con angustia, que qué va a pasar con esa ansiedad, y usted sabe que es esclavo de las noticias amarillistas y se deja llenar de pánico, de temor, de ansiedad. Si usted reconoce que eso lo ha venido atrapando a usted, venga aquí adelante, yo quiero orar por usted. Queremos orar por su vida. Queremos pedir paz del Señor para su corazón. Venga aquí adelante. He conocido personas que en la pandemia se ponían 3 y 4 trajes, no saludaban a nadie, botaban la loza que otros usaban, se dejan llenar de un temor tonto. Venga aquí adelante. No ha habido una semana desde que comenzó la pandemia que yo esté encerrado en la casa. He salido, he visitado, he servido a Dios y aquí estoy. El Señor es fiel y el Señor tiene misericordia. Y si el Señor se quiso llevar a alguien como el hermano Luis Carlos, ya está en su presencia. Pero si usted sabe que se ha dejado llenar de temor, de ansiedad, el lenguaje en su casa es: pero ¿qué vamos a hacer? Es que no hay. ¿Será que sí va a haber para mañana? Qué terrible. Cómo Satanás escúcheme esto, a través de los temores quiere encarcelar nuestra salud emocional. Cómo el enemigo quiere generar un pánico. Y eso es una mentira del diablo que hoy tiene que caer en el nombre de Jesús. Y lo desafía a usted como hijo de Dios, como hermano que está aquí, que no repita lo que otros repitan, ni se ponga a hablar mal del gobierno,
ni se ponga a hablar más de las cosas. Hable la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cierre sus ojos. Si usted está allá es porque usted está bien, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos por estas vidas. Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Lisset, ayúdeme por favor. Ustedes ya saben que están aquí para orar. Reprendemos todo espíritu de temor, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de zozobra. No tiene autoridad, diga, no tiene autoridad sobre mi vida. Pido perdón, Señor, por hablar como si la luz de tu palabra no me hubiera alumbrado. Y en Cristo Jesús, hoy determino, Julie, determino hablar de una manera diferente. Determino hablar, aquí a este joven, determino hablar la palabra de Dios. Determino hablar en esperanza. Determino poner mi confianza en Cristo Jesús. Ahora se rompe todo temor, todo lo que cautivaba las emociones, lo que traía pánico, ansiedad, temor, zozobra, fuera en el nombre de Jesús. Hoy se rompen cadenas diabólicas. Esa es una obra diabólica para mantener a la gente ansiosa, para mantener a la gente cautiva. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora, iglesia, todos levanten su mano y diga: Padre, yo me apropio de tu palabra. Señor, como de tu palabra, me dejo ministrar por tu palabra. Recibo tu paz, recibo tu gozo, recibo tu fortaleza. Dígale hoy: renuncio en el nombre de Jesucristo a hablar como hablan los que no tienen a Cristo, de hablar de temor, de criticar el gobierno, de echarle prestes a los demás, de estar hablando incertidumbre, la economía, que qué va a pasar. Diga: yo voy a hablar el lenguaje del cielo, yo voy a hablar el lenguaje de la bendición, voy a hablar el lenguaje de la esperanza. Yo sé que mi Redentor vive y que Él guardará mi depósito para aquel día. Vamos, que salgan textos bíblicos. Diga: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alguien que diga: no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la esta mi justicia. Vamos, llénese de la palabra, diga textos bíblicos. Vamos ahí, vamos, en el nombre de Jesús. No pare, no pare, no pare, no pare. Tome la palabra, tome la palabra, tome la palabra en el nombre de Jesucristo. Alguien que diga: yo diré: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, aleluya. Alguien que diga: joven fui y envejecido y no he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Alguien que proclame la palabra, alguien que diga: el Señor está conmigo, el Señor está con mi familia. Profetiza sobre su descendencia y diga que ella es bendita sobre la tierra, que ella es el remanente de Dios, que ella está bajo la bendición y el pacto de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Vamos, ore, ore, ore. Un minuto más, un minuto más. Vamos, levanta oración delante de la presencia de Dios. Que los demonios tengan que huir, que toda opresión tenga que huir en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo. La palabra no es un sofisma, la palabra no es un distractor. La palabra es la verdad que permanece sobre los gobiernos, sobre el precio del dólar, del petróleo, sobre las guerras, sobre las pandemias, sobre toda circunstancia. Cristo está sentado en su trono y Él vela y cuida de su casa. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias, adórelo, adórelo. En el nombre de Jesucristo. Oh, hay fe en medio del caos. Vivimos según la promesa y el pacto de la sangre de Cristo.